No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. El Espíritu Santo que liberta a los oprimidos, sana al enfermo, restaura portillos, es el invitado de honor en el mensaje que comparte el pastor Diego Montilla. Bienvenidos. Dios tiene sus formas de traer a aquellos que no toman muy en serio las cosas del Señor. No esperen a que algo tenga que suceder, a que un terremoto le suceda a su vida. No esperen. Porque Dios hará lo que sea por salvar el alma de una persona. Moverá la tierra, moverá los cimientos de una prisión, tendrá que sacar lo que tenga que sacar para rescatar esa alma, de esa vida de orgullo, de esa vida dura, escéptica a las cosas del Señor, una vida de orgullo y de arrogancia, como lo hizo con Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia, dijo él, que yo he creado. Inmediatamente quedó de rodillas, quedó convertido en un animal. 7 años pasaron y hasta que reconoció y dijo, hasta que entendí que el Altísimo reina, su conciencia, su entendimiento se le devolvió. El carcelero cae de rodillas acá, postrado. Hay personas que no les interesa la salvación. Yo no necesito, yo estoy bien. Pero Dios estará promoviendo un terremoto, porque cuando sus hijos salen a predicar el evangelio, Dios mueve las fuerzas sobrenaturales para que esa persona caiga postrado a los pies de él. Me llama la atención que cuando este hombre cae postrado ahí, Pablo no le dijo, levántate porque yo soy hombre como tú. Eso fue lo que dijo Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Cuando Cornelio, un romano también, otro romano inclinado, se postra a los pies de Pedro. Pedro era judío, pero Pablo sí era romano también. Cornelio se postra y Pedro le dice, mira, no te postres porque soy un hombre. Pero aquí encontramos al carcelero, a un romano. ¿Sabe por qué Pablo no lo dejó ahí? Porque sabía que Dios estaba obrando y tocando el corazón de él. Porque ese hombre fue el que azotó a Pablo. Ese hombre fue el que lo metió en el cepo y le abrió los pies así. Ese hombre fue el que lo encadenó. Ese hombre el que estaba ahí lanzando cualquier imprecación hacia el evangelio. Pablo lo dejó ahí porque su orgullo se estaba acabando. Toda persona, cuando le quitan su cajita, su plataforma, su empresa, lo que en él confiaba, queda humillado y queda postrado. Dios lo tiene que hacer. Lidia no fue así. Lidia abrió el corazón porque el Señor se lo abrió, porque ella era temerosa de Dios. Pero hay personas que sí necesitan que Dios trabaje de esa manera. Mi sugerencia es que no te esperes. No te esperes. Para que después no quedes ahí humillado, clamando misericordia, haciendo promesas humanas. Porque hay muchos, y yo lo puedo asegurar, muchos han hecho promesas en momentos duros y difíciles. Señor, si tú me sacas de esta, Señor, si tú me logras sacar de acá, pero no lo han hecho hasta el día de hoy. Dios no olvida sus promesas. Tenga cuidado. Eclesiastés, cuando hagas promesas, ten cuidado. No te apresures a hacerlas, porque Dios no las tomará en vano. El carcelero queda postrado de rodillas ante Pablo y Silas. Tome nota de esto. La obra de la salvación es soberanía de Dios. Dios le da la salvación a quien quiere.
Dios le da la salvación a quien Él quiere y mueve la naturaleza, las fuerzas sobrenaturales para que esa persona quede acá. Tal vez el Señor ha movido fuerzas sobrenaturales en su vida para que esté acá. Aprécielas, valórelas. Verso 30 dice la Escritura, sacándolo les dijo, la pregunta, dígala conmigo. Señores, la palabra señores ahí quiere decir amos. Amos. Horas atrás, el amo de la cárcel, de la prisión, el amo de Pablo y Silas, humanamente era el carcelero, pero horas después, el amo es Pablo y Silas. Señores, amos, le dijo, amos. Por eso se postró. Porque la vida de él, como un romano, porque los romanos sabían que era eso, estoy hablando desde la cultura romana, ellos sabían que cuando alguien les salvaba y les perdonaba la vida, ellos se entregaban para esa persona como un siervo. Cristo te ha salvado tu vida. Cristo te ha restaurado tu vida. Te has entregado a Él como su amo. ¿Qué le debes? Todo. Le debemos todo a Él. El carcelero es un ejemplo valioso de cómo las formas del Señor de alcanzar una vida se cumplen. Así es que no se preocupe por aquellos que lo rechazan, que le dicen no estoy interesado. Yo creo que no necesito, déjalo, porque Dios va a mover sus fuerzas para que esa persona lo esté llamando luego. Por favor, ¿qué fue lo que usted me dijo? Necesito que me ayude. Tengo este problema, como sucedió con mi madre y la tía. Ella la llamó. Estaba así en las manos. Mi madre le dijo, esto es lo que tiene que hacer. Hasta el día de hoy ella permanece con sus hijas. Son fieles, creyentes. Nunca se volvió atrás. Permanece. Lucas capítulo 18, usted lo podrá ver arriba. Dice, un hombre principal de la sinagoga, un muchacho le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿está conmigo? Diga conmigo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un judío. Los judíos no se preocupan por la salvación porque ellos dicen que la tienen por derecho propio, porque son descendientes de Abraham, el padre de la fe. Y para ellos ser descendientes de Abraham es la entrada o el tiquete al cielo. Por eso él dice, ¿qué debo hacer para, note bien eso, mire la palabra clave, arriba está, heredar. Las herencias no las trabajamos, aparecen de repente de un familiar. Por eso el muchacho le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Los judíos creen eso. El tercero está en Mateo capítulo 14, están en la pantalla. Pedro, cuando está en la barca, Jesús en alta mar, Pedro le dice a Jesús, Señor, di que yo camine. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Note eso. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, di que yo mande para allá, porque había bonanza. Y entonces Pedro se tira al mar, y cuando se tira al mar a caminar, estaba feliz. Pero Pedro no estaba creyendo en Jesús. Pedro no era sincero con Jesús, aunque estaba con Jesús en su equipo, pero él no había tenido una experiencia para poder experimentar que Jesús era el Hijo de Dios. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Entonces el Señor sabe lo que tiene que hacer, como con muchos también. Tiene que moverle las aguas. El Señor tiene que mover las aguas, el mar. Y empezó esa marea a moverse, los vientos empiezan a rugir. Y cuando Pedro está caminando ahí, entonces la expresión de Pedro, ¿cuál es? Dio voces, empezó a gritar, porque se estaba hundiendo. Diga conmigo, Señor,
Ahí se convirtió Pedro. Porque se estaba hundiendo. Porque estaba en una situación difícil. ¿A dónde acudimos cuando tenemos problemas tan duros y tan fuertes? Al Señor. Es la única manera para mirar arriba, porque cuando las cosas están bien, no miramos para arriba, miramos alrededor, a ver cómo soluciono, cómo me va. Esto es lo que yo he hecho, voy a seguir mi humanidad, mis estrategias, mi sabiduría, mi sapiencia, mis habilidades. Pero cuando nos quedamos sin piso y la marea ruge y empieza el viento, entonces, Señor, sálvame. Sálvame, dijo Pedro. Pero el muchacho de las riquezas le dijo a Jesús: no way, Jesús. Yo no voy a dejar la riqueza, no voy a dejar mi trabajo, no voy a dejar mi dinero, no voy a dejar esto. Y se fue. Verso 19 de la escritura dice: aún te falta una cosa. Diga conmigo, aún te falta una cosa. ¿Qué es lo que te falta para ser salvo? ¿Qué cosa te falta para ser salvo? A este muchacho eran las riquezas. ¿Eres salvo? La pregunta. Y el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo me puedo salvar? Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Qué duro, ¿verdad? Soltar esa cosa, ¿no? ¿Cuándo la vas a soltar? Para que seas salvo. ¿Cuándo se la vas a entregar al Señor? Entonces, verso 23, oyendo esto, se puso muy triste porque era demasiado rico. Cuesta. Ese es el evangelio que debemos presentar, no un evangelio reducido, diluido. No te preocupes, Dios te ama así. Sigue así. No te preocupes, tranquilo, solo ve a la iglesia. Eso es un evangelio diluido, medrado, dice el apóstol Pablo, porque muchos medran, dice la palabra de Dios. Eso es, medrar quiere decir poner las escrituras para las personas para que sigan con su vida de pecado o su vida desordenada, para motivarlos a que Dios es amor. Proverbios 8:17, el proverbio de hoy dice: yo amo a los que me aman, punto. Y muchos dicen: Dios me ama. ¿Sí? ¿Pero verdaderamente amas a Dios? Dios dice: yo te amo si tú me amas. Falta una cosa: vende todo lo que tienes. Verso 23, entonces se puso muy, muy triste porque era muy rico. ¿Te pones triste cuando el Señor te pide eso, que se lo entregues? No, Señor, me ha costado demasiado. Señor, tú me debes entender, es muy duro. Al ver Jesús que se había entristecido, le dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Pedro le dijo: entonces, ¿quién podrá ser salvo? La salvación no es difícil. Suelta eso. Suéltalo. Ese no es tu provisión, ese es tu canal. Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dice, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Atención a esto. Su familia, para ser salva, tiene que ser expuesta a la exposición del evangelio. El carcelero se los llevó a Pablo y a Silas y les puso toda su familia. Le dijo: aquí está mi familia, Pablo y Silas, por favor. Y Pablo les puso el evangelio a ellos. Ese texto, cree en el Señor Jesucristo y tu casa será salva, no es como algunos piensan que es, que yo creo y sé que mis hijos se van a salvar. No, ellos tienen que ser expuestos a la palabra de Dios, que usted como familiar, como cabeza, usted tiene que reunir su hijo, su hija, su esposo, su esposa o sus nietos, tiene que reunirlos, exponerlos a la palabra de Dios.
Eso fue lo que hizo el carcelero. ¿Qué debo hacer? Ahí está la respuesta. Él reunió a su familia y el evangelio se le presentó a su familia. ¿Por qué el carcelero los lleva a la casa y hace todo este protocolo? Los tomó en aquella misma hora, verso 33 de la noche, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó con los suyos. Ahí hay bastante. Él era el que los había azotado y empezó a sanarles, a curarles todas las heridas a Pablo y a Silas. Encontramos más para poder ver que Pablo no solamente tenía sus pies a una distancia de 1 metro o de 4 pies o 5 pies, sino que estaba con heridas, y esas heridas es muy probable que le hayan causado fiebre. Pero el carcelero empezó a sanarlo, a curarlo. Y algo precioso que muchos han olvidado, la evidencia también para alguien que ha aceptado a Jesucristo y quiere ser salvo, inmediatamente se bautiza. Se bautiza. Hasta tanto no se bautice, es una evidencia de que esa persona necesita entregarse 100% a Jesucristo, rendida a Jesús. El carcelero se rindió a Jesús, se postró ante Pablo y Silas, hizo lo que tenía que hacer, limpiarle a Pablo las heridas, ponerle la mesa, los llevó a la casa, los invitó a la casa, abrió las puertas de su hogar para que la palabra corriera. Las puertas de su casa deben estar abiertas para que se predique el evangelio. Las puertas de su casa deben estar abiertas para que allí se presente el evangelio. Ahí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesús, por favor, te pido que me perdones por ser tan duro y tan rudo en no abrir los espacios para que tú vengas a mi vida. Perdóname por estar tomando a la ligera el evangelio. Y gracias por tener misericordia de mí hasta el día de hoy. Pero hoy tomo una decisión por ti. Yo quiero ser salvo. Yo quiero conocerte. Y dile: Señor, anhelo abrir mi corazón para ti.